Muy buenas tardes, queridos amigos y colegas. Un gusto igual estar otra vez aquí en nuestro cafecito dental, en esta tarde tan hermosa. Miren qué cielo más lindo, todo azul. Así que nada mejor este momento para hacer un salud. ¿Verdad? ¿Qué le parece? Eso motivó la demora del invierno, yo creo. Tener un paisaje como este para seguir ofreciéndole el mejor background también. Bueno, pues hoy nuestro programa, como continuación del anterior, donde estuvimos hablando de las patologías orales, pero más bien de tejidos blandos, hoy vamos a hablar un poco de las patologías orales, pero de los tejidos duros, de los maxilares, de los huesos. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Cabrera para que nos dé una información general, más o menos cómo se clasifican de una manera sencilla, y después lo vamos a concatenar con algunos casos clínicos donde amerita la intervención tanto del cirujano como del ortodoncista para poder llegar a un buen desarrollo de los dientes y una buena alineación dentaria, que es lo que trabajamos nosotros específicamente. Así es, efectivamente, que habíamos prometido eso y bueno, ya habíamos pasado las lesiones de fibroma y algunas otras cosas que se veían más comúnmente en la boca, casi todo de naturaleza benigna. Y entonces vamos a describir un poquito las más comunes que podemos encontrar dentro de hueso, asociada o no a dientes. ¿Está bien? La más común que vamos siempre a encontrar va a ser la que se produce por causa inflamatoria y es generalmente llamado granuloma, que no es más que un conglomerado de tejido de cicatrización o de granulación que se forma alrededor de la punta de la raíz. Generalmente hay veces que es lateral a la raíz, que responde a una infección del nervio del diente que ya murió, se descompuso y pasa a ese espacio alrededor de la puntica de la raíz, y entonces empieza a perderse hueso porque él empieza a crecer ahí, ¿verdad? Entonces, cuando lo vemos en una radiografía ya sabemos que si el diente no está endodónticamente tratado, es decir, no tiene root canal o tratamiento de conducto, tenemos que hacerle el tratamiento de conducto al diente para eliminar la vía de transmisión a través del espacio del nervio hacia esa lesión y planificar después la cirugía en la zona, que es casi siempre una cirugía bastante sencilla, eliminando ese tejido, y por lo menos personalmente nos gusta siempre rellenar el defecto con hueso, con algún huesito de bone graft, ¿verdad? De injerto, para que quede más recuperadito el caso. Ya un poquito más avanzado entonces, si la infección ha persistido, si hay restos de células de recubrimiento en la zona alrededor de la raíz, o si ha persistido tanto en el tiempo y ha crecido tanto que en el medio empieza a morirse ese tejido y se forma de manera líquida una cavidad que ya aumenta de tamaño, crece por sí sola, porque va igual muriéndose todo el tejido y va ingresando más líquido, se va expandiendo, y ya tiene aspecto quístico, ya es más redondeado, ya no tiene forma de pera como el granuloma, ¿verdad? Y hace que tomemos más atención en esto, porque su crecimiento inicial es bastante silente y insistimos en lo mismo. Si el paciente no va y se hace sus exámenes clínicos y radiográficos anuales, pues aparecen estas sorpresas un poquito más adelante y pasa por el más rato, o bien que se le crea una fístula, que es la postemilla que se hace, ¿verdad?, cuando perfora el hueso, o empieza a tener dolor porque se infecta ya secundariamente. El tratamiento generalmente es el mismo, es decir, hay que enuclearlo, que es como se dice científicamente, hay que quitar ese quiste, mandarlo a analizar para hacer una biopsia, rellenar la cavidad, después que se limpia bien, que se deja todo garantizando que no vaya a tener recurrencia, con un huesito de injerto, y se supone que tenga un final feliz. Otras lesiones que ya aparecen, que son también relativamente comunes,
son las que ya no están asociadas con la enfermedad del diente como tal, sino que vienen asociadas por el desarrollo del diente o por los tejidos formadores del diente durante la etapa embrionaria, es decir, cuando somos fetos, que quedan atrapados ahí en esa zona y pueden tener un potencial de crecimiento y generar la formación de estos quistes. Los genéticos que casi siempre vemos porque se forman en los lugares donde se cierran, se unen procesos de hueso de un lado y del otro durante el desarrollo. Está el quiste, ¿verdad?, de la línea media o del canal incisivo también. Está el quiste glóbulo maxilar, que se forma generalmente en la zona donde está el colmillo o el canino, arriba, en el maxilar siempre. ¿Está bien? Y básicamente esos dos son los más vistos, los que más. Hay uno también aquí en la línea media de la mandíbula, es menos visto. Y estos quistes meritan la atención también porque en ocasiones o bien llegan a crecer de tal manera que llaman la atención, o lo que pasa muchas veces, junto con otros que le vamos a dar la palabra a la doctora para que explique, lo encuentran los doctores durante el examen de un niño o adolescente que viene como primera consulta para hacerse un tratamiento de ortodoncia y aparece la sorpresa. Doctora. Sí, hay varias patologías en este sentido que muchas veces los padres les llama la atención, por ejemplo, de los dos incisivos centrales, que hay uno que ya brotó y el otro no aparece. A veces no se le da importancia, se piensa que va a venir después y muchas veces cuando nos consultan ya estamos en una etapa avanzada del desarrollo, entonces es un poquito más complicado el procedimiento. Pero bueno, básicamente tenemos el quiste de erupción que está asociado a la corona del diente, que muchas veces va a interferir, es una masa que va a estar interfiriendo con el brote normal del diente. El procedimiento para tratarlo es muy sencillo, es eliminar el quiste, que generalmente es una terapia bien, con muy poca dificultad, y ya se deja el diente brotar por sí solito y tiene, o sea, un desarrollo normal. Muchas veces también nos encontramos dientes extra que se forman, o sea, de la fórmula dentaria que tenemos dientes extra. Los más comunes los vamos a encontrar en la línea media y, o sea, digamos aquí en lo que es la mitad de la cara. Y esos mesiodens, como se le llaman, por estar en el medio, van a interferir con el brote adecuado, por ejemplo, del incisivo central. Y la única alternativa de tratamiento es, bueno, pues eliminar ese diente. Muchas veces, si ha estado muy retrasado el brote, hay que descubrir el diente permanente y guiarlo hacia la posición correcta. Otras veces, si se detecta en edades tempranas, es solamente eliminar el mesiodén, este extra tooth que tenemos en la línea media, y dejar que el incisivo brote naturalmente, monitorear, lo que sé yo, y va a tener un resultado final. También tenemos otro tipo de quistes que son los odontomas, digamos, que es un quiste en el cual hay tejido embrionario que puede estar más organizado, donde vamos a ver pequeñas estructuras de dientes o otro tipo de manifestación en el cual la estructura no está tan organizada y lo que vemos es algo amorfo, pero básicamente es lo mismo, es una masa que contiene diferentes tejidos de desarrollo, pero que igual puede encontrarse en un área que interfiera con el brote adecuado del diente. Le vamos a ilustrar con algunas imágenes de pacientes que hemos visto en la consulta, cómo hemos ido procediendo con estas patologías que, bueno, se han eliminado, se le ha puesto igual al paciente, se le ha hecho long covering, se le ha puesto su cadenita y, bueno, hemos llegado a un final feliz, digamos, pudiendo ubicar el diente en la posición adecuada. Pero sobre todo es llamarle la atención a ustedes de que todas estas patologías pueden tener un diagnóstico temprano siempre y cuando podamos
hacer una evaluación cuando el niño está en desarrollo. Y bueno, a veces no tenemos que llegar a un proceso tan complejo, es simplemente eliminar este obstáculo del brote dentario. Muchas veces el niño no va a necesitar ni ortodoncia si los dientes vienen bien alineados. Sí, Así que nos están quedando entonces, después de esto, otras lesiones que tienen relativa incidencia en la población, que vale la pena verlo porque son un poco más silentes en crecimiento, nunca son de naturaleza maligna, se forman a partir de los tejidos formadores de dientes, pero su crecimiento a veces es tan lento que no lo detectamos, a no ser que lo mismo el paciente no se someta a un estudio radiográfico, por lo menos anual, en el que te dé la alerta de que algo no está funcionando bien en esa zona. Vale mencionar básicamente dos o tres que son los más comunes. Uno está asociado casi siempre con la corona de un diente retenido, que generalmente lo envuelve completo en forma quística de una sola cavidad, muy característico, que se llama quiste dentígero, precisamente porque está asociado con la corona del diente y se forma a partir de unos restos que quedan de la parte que formó el esmalte del diente en la etapa embrionaria, y entonces de ahí se forma este quiste que generalmente obliga a tener que quitarlo porque tiende a gastar el hueso alrededor del diente retenido y puede invadir entonces el espacio de los dientes naturales que deben estar en la boca del paciente. El otro, como más frecuente, se llama queratoquiste. El queratoquiste se forma a partir de restos de epitelio, es decir, de la parte de donde se debería formar el tejido dentario, y llega un momento en que empieza a crecer de manera arbitraria. Es una formación que casi siempre es redondeada, que puede tener una sola cavidad, a veces tiene tabiques en el medio. Son de preferencia los crecimientos en la zona de la mandíbula, en la zona posterior de la mandíbula, donde está la muela de juicio, está bien, del lado del ángulo de la mandíbula. Y muchas veces, si el paciente, repito, no se somete a exámenes periódicos, puede ser un hallazgo en algún momento porque tenga una sobreinfección, ¿verdad? O porque empiece a notarse un abultamiento en el huesito adentro que no es normal ya para el paciente. A ese punto, pues entonces ya la conducta ahí es quirúrgica. Este es un tipo de quiste que es bastante, que regresa bastante si no lo operamos, hasta un 50%, si no lo operamos con cierta radicalidad. ¿Está bien? Ya después que lo logramos quitar, entonces lo mismo, rellenamos la cavidad con hueso de injerto para garantizar que pueda tener un desarrollo normal esa mandíbula, ya si es un paciente más o menos adolescente o en un adulto que tenga la suficiente capacidad para resistir la fuerza de la masticación del hueso. Otra lesión que vale mencionar, que es relativamente también bastante frecuente, es el ameloblastoma. Este se forma generalmente por una de las capas que forma el esmalte del diente. Estas lesiones generalmente pueden o no estar asociadas a un diente, pero casi siempre crecen en esta misma zona de la mandíbula, y la característica que tienen es que tratan de no expandir tanto el hueso ya cuando no se han extendido mucho de manera vertical, y si no es detectado a tiempo es lo mismo. A veces las cirugías tienden a ser muy invasivas porque hay que eliminar demasiada cantidad de hueso, y eso crea que muchas veces obliga a hacer reconstrucciones un poco más serias si no es detectado a tiempo. Hay varios tipos de tratamiento, desde la enucleación normal, que es sacarlo y bueno, cubrirlo con hueso,
hasta ya cirugías más radicales en las que se saca en bloque la lesión incluida con hueso sano alrededor y se repone entonces con un injerto de hueso. Pero como quiera que sea, nuestro programa va más orientado a la prevención y hacerles saber que no solamente ir al dentista significa que tengamos dolor de muela o que no me duela o me duela el cordal o la muela de juicio, sino que hay algunos hallazgos que tenemos que encontrar también en los exámenes que hacemos a nuestros pacientes que pueden ser evitables en operaciones futuras que sean muy grandes, haciéndolo a un momento adecuado. Yo creo que Sí. más o menos con esto cubrimos ya todas las... Por lo menos las más comunes y en un lenguaje que sea asequible para ustedes. Quería solamente acotar que a veces los pacientes nos preguntan, bueno, ¿y por qué me tengo que quitar las muelitas de juicio? A mí no me están molestando, eso ahí, vaya, yo no tengo ningún problema con eso. Siempre es recomendable, si ese diente no ha brotado, no está funcionando, está dentro del hueso, como el doctor ha explicado hasta ahora, a veces todos estos patologías que se asocian a tejidos embrionarios, muchas veces la vemos asociado a esos mismos dientes que se han quedado retenidos, que normalmente la persona no siente ninguna molestia a veces, pero cuando hacemos la radiografía, bueno, pues encontramos que está impactado. Si no está funcionando, si no tiene potencialidad para brotar, tampoco tiene espacio para acomodarse en la boca, pues es preferible removerlo y así evitamos que se pueda transformar en alguna de estas lesiones que, aunque son benignas, la mayoría de ellas muchas veces pueden ser tan invasivas que su terapia va a llevar a eliminar una buena parte de lo que es el área de los maxilares y entonces puede ser limitante para el paciente. Y con algo que pudiera resolverse con una extracción, con un poco de complejidad, pero bueno, que no implique otras terapias. Tantas secuelas, claro. Con esa secuela. Así que bueno, esperamos le haya sido interesante este tema que hemos abordado y bueno, seguiremos aquí en nuestros cafecitos llevándole a ustedes toda la información y dándole, haciéndole llegar este conocimiento que es muy importante porque siempre que estamos informados pues vamos a funcionar mejor. Que tengan buenas tardes.